Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la tentación de Cristo en esta serie, la tentación de Cristo, la cuarta entrega, ¿verdad? Y en realidad es la última de esta serie. Luego entraremos en otra temática que sigue, ¿verdad? Enseñándonos al modelo, ¿verdad? Es donde tenemos que recibir lecciones importantes. Por lo tanto, esta cuarta entrega tiene como título La tercera tentación de Cristo y es la última, como dije antes, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema, esta mañana compartí un texto con mis hermanos en Telegram, ¿verdad? Y mis hermanos, claro, necesitamos entendimiento y por eso compartí el texto, porque necesitamos entender realidades del Evangelio, ¿verdad? Que no comprendimos. Por lo tanto, vamos a empezar con este texto, vamos a hablar sobre él, tratar de entenderlo y colocarlo como piedra preciosa, ¿verdad? En el contexto que corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, el texto dice así. Este primeros escritos 124, es decir, es antes del texto que leímos antes, que hoy lo repasaremos, porque necesitamos entender todo el contexto de dónde venimos, cuál es nuestro problema, ¿verdad? Y este texto en realidad es una visión que nos revela de dónde surge nuestro problema, cuál es la clave, ¿verdad? En realidad aquí nos habla de una buena parte de nuestra historia. Pero claro, para poder entender necesitamos conocer un poquito de nuestra historia real, ¿verdad? Por lo tanto, la visión dice lo siguiente. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. ¿Quiénes son estos? La iglesia de la Odisea. ¿Vale? Por tanto, aquí está hablando del remanente. Y dice, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Vamos a ver por qué Dios manda conocimiento, luz, advertencia, ¿verdad?, a este pueblo. Fijaos lo que dice. Y luego veremos las consecuencias, ¿verdad? Porque necesitamos entender. Ayer vi, aparte del canal oficial, ¿verdad?, del último mensaje del cuarto ángel, en donde las cosas van un poco regular, pero en todos los demás canales mucha sorpresa, ¿verdad? Es lógico, normal, puedo comprenderlo. Necesitamos estudio, necesitamos entendimiento y precisamente por eso, antes de cada tema que hemos estudiado, para que nadie se aburra, ¿verdad?, hemos tratado de entender algo más, ¿verdad? Que son temas sumamente importantes y que también necesitamos comprender, ¿verdad? Por lo tanto, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia, es decir, la iglesia de la Odisea, el remanente final, ¿verdad? La iglesia militante. Ahora estamos hablando de la iglesia militante, pero en aquel momento era la iglesia, el remanente final. Todavía no había esta separación, ¿verdad? Estamos hablando de primeros escritos, aún la iglesia todavía no estaba dividida, ¿verdad? Y dice, y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. ¿De qué está hablando? Claro, es esta puerta cerrada y puerta abierta. ¿Dónde estaba este pueblo ahora? Los que creen poseer el último mensaje de misericordia. Estaban delante del lugar santísimo, ¿verdad? ¿Y qué trata de decir? Lo mismo que le dijo a Israel. No te mezcles con los pueblos de tu alrededor, con los impíos, ¿verdad? Tú eres un pueblo sagrado, apartado. Tienes una verdad. En realidad, tu trabajo, tu misión es expandir la luz al mundo, ¿verdad? El plan de redención de Dios. Y allí viene la advertencia de Dios. O sea, siempre Dios obró con anticipación. Se anticipó a los eventos. ¿Qué nos ocurre? Que no entendemos. En la última tentación también entenderemos esta realidad y más cosas, ¿verdad? Y dice, la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Porque ¿quién estaba en el trono del lugar santo? El enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, vi que ni los jóvenes
ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, es decir, ha escogido este pueblo, con la ayuda del Espíritu, con el estudio, primero con el estudio del Evangelio, descubrieron, recolocaron la verdad en su sitio, ¿verdad? Y por eso dice, si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, nos ha traído la luz en el día de la expiación, ¿verdad? En el día de la liberación. Hoy hablaremos sobre este asunto, ¿verdad? Dice, si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. La libertad con que nos emancipó, o sea, nos se liberó, ¿verdad? Esta verdad no contaminada y regocijarnos en la verdad, en esta verdad. Dice, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, vamos a estas iglesias, ¿verdad? Sin estar obligados a ir, es decir, sin un mandato firme dado por Dios, ¿verdad? Porque dice, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, por el poder de la sabiduría humana, este es el equivalente, necesitamos entender cómo obra el enemigo, ¿verdad? No nos guardará. Y vemos este principio una y otra vez. Cuando nosotros salimos del marco de lo escrito está o así ha dicho Jehová, fijaos lo que pasa. Dice, no nos guardará, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea, la verdad que nos rodea, que nos ha sido entregada, dice, se contamina con las tinieblas. ¿Qué es lo que ve la sierva aquí? ¿Qué es lo que trata Dios de decirle? Pues nosotros, nada más fallecer la sierva, ella advirtió en otras visiones, advirtió que se cambiará la institución, se escribirán libros de otro entendimiento. Y aquí nos dice, se buscará el reconocimiento, dejaremos de ser peculiares, raros con nuestro entendimiento y buscamos acercamiento con las demás iglesias. Que esto es lo que ve ella en realidad. Esto nos ha metido, esa consecuencia de querer ser reconocidos como iglesia, nos ha arrastrado en el ecumenismo, que es lo que ha pasado a partir de los años 30, cambia los principios, incluso la doctrina de la divinidad, y se incluye en los principios de esta iglesia la doctrina de la Trinidad sin que nadie la vote. Aquí teníamos que preguntarnos, ¿y por qué se hacen estos movimientos? ¿Con qué propósito? Si esta no fue nuestra doctrina, estos no fueron los principios, esta no fue la luz que nos rodeaba. ¿Quién estaba tratando de meternos donde estamos? En la visión de los dos tronos nos dice que el enemigo, desde el trono del lugar santo, trataba de buscar a estos que estaban delante del trono del lugar santo y atraerlos delante de su trono. Pues esta es la obra. Infiltración, gente que ha ido buscando reconocimiento, ¿verdad? Títulos, doctorados, cosas por ahí, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Pues hemos dejado de estar separados de los que están viviendo diariamente nuevos errores. ¿Y qué hemos hecho? Hemos contaminado la luz que nos rodea, ha sido contaminada con las tinieblas. Esta es la respuesta de por qué este pueblo está donde está. Consecuencia final, metidos en el ecumenismo, en los años 80 adoptamos la doctrina de la Trinidad, porque esta no fue nuestra nunca, jamás, ¿verdad? Y por eso hoy estamos donde estamos, con las consecuencias que tiene. Vamos a ir adelante, ¿verdad? Dice, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas desde el trono del lugar santo, ¿verdad? Que estaban en estas iglesias.
Dice, nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente, ¿verdad? Y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición. Es decir, estar firmes en nuestra posición, pero adquirir todavía mayor conocimiento, ¿verdad? Para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza, podamos justificarnos de por qué creemos lo que creemos, por qué somos tan peculiares, con lo escrito está, ¿verdad? Basándonos en las escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente en este viaje ida-vuelta con mezcla con las demás iglesias, ¿verdad? Esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Esto viene a explicar precisamente lo que dijimos ayer, lo que dijimos hace 4 reflexiones ya, ¿verdad? Y que vamos a repasar estos textos que también están en la Biblia, pero que al no entender bien desde el principio, partiendo desde la visión de los 2 tronos, cuáles son las advertencias de Dios respecto a este pueblo, nos hemos ido desviando hasta estar donde estamos hoy, en apostasía total. Nos gusta, lo sé, pero la consecuencia la vemos aquí. A ver. Vale. Esta es la que vimos ayer. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Es decir, hemos equilibrado la balanza con los que habían quedado en total oscuridad, pues este pueblo se ha metido en lo mismo. Porque está diciendo, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, el remanente, y las iglesias caídas. Por lo tanto, coloca a los adventistas en el mismo plano, perdidos, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir. Dice, y antes que sean derramadas las plagas, antes de la boda del Cordero en realidad, porque después de la boda del Cordero empiezan las plagas, ¿verdad? Pues antes de la boda del Cordero, para que todos estos hijos sinceros puedan ser sellados, ¿verdad? Pues los trae en el remanente final, la verdadera iglesia, ¿verdad? Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. ¿Por qué a salir de ellas? Porque están en apostasía. ¿Cuáles? Todas. Todas. Por eso se explica este pequeño remanente final, que no son una iglesia, que serán perseguidos, pero es que son desconocidos para todo el mundo. ¿Quiénes son? Lo mismo que en tiempo de Elías. Le dice, he quedado solo yo. Tranquilo, no estás solo tú, hay más. Lo que pasa es que tú no lo sabes, ni tú ni los que quieren matarlos, ¿verdad? Este remanente final es la iglesia que la conoce Dios. La conoce Dios. Recuerden que nosotros aquí en la tierra todavía viviremos unos con otros y unos no sabrán que uno será tomado y otro dejado. Es decir, uno sellado y otro no. ¿Verdad? Esta es la profunda realidad. Y dice, Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad. ¿Quiénes son los que rechazaron la verdad? Todas, unos en 1844 y los otros en 1888. Todas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Piensen, todas, tanto los nominales como las iglesias caídas, que en realidad son todos caídos, ¿verdad? Por eso Dios se ve obligado a sacar de todas esas iglesias apostasiadas a sus hijos y sellarlos para su reino, ¿verdad? A los fieles, ¿verdad? Dice, Satanás espera engañar a los sinceros. ¿Cuáles son los sinceros? La iglesia triunfante. Estos que son fieles, Satanás sí sabe. Él sí sabe, ¿verdad? Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias,
pero la luz resplandecerá. ¿De qué modo? Esto nos toca descubrir a cada uno de vosotros, a nosotros, ¿verdad? Todos. Porque por eso necesitamos, y es obligatorio, que nos santifiquemos en toda la verdad, para descubrir cuál es esta luz de Dios que resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero, una mente sincera, que están preparando un carácter limpio para poder acudir a la boda del Cordero. ¿Y por qué están preparando este carácter limpio? Porque entienden esta verdad, entienden el mensaje que Dios está enviando justo en estos momentos, ¿verdad? Para preparar a estos hijos sinceros de todas esas iglesias que están caídas, ¿verdad? Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Y esto es el entendimiento, esto es un buen rato de nuestra historia entre estos dos párrafos, ¿verdad? Y aquel texto declaraba la razón de nuestra caída. Hemos buscado reconocimiento, que nos reconozcan como iglesia. En los años 50 hemos tenido contactos con los evangélicos, nos han reconocido cambiando doctrinas, ¿verdad? Al final nos han reconocido, pero este reconocimiento ha traído consigo inclusión en el ecumenismo, con consecuencias de meterse en ecumenismo. 1980, doctrina de la Trinidad. No se pregunta este pueblo por qué hasta los 80 no adoptamos la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque esta nunca fue nuestra doctrina. Y deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué la necesitábamos? Es la consecuencia de una suma de errores una detrás de otra. ¿Por qué no quieren los maestros de Israel reconocer hoy estos errores? Porque tendrían que dar cuenta de con qué espíritu han obrado. ¿Por qué no entendieron todas esas verdades? ¿Por qué se han contaminado? ¿Verdad? Y durante muchísimo tiempo aún me retumban las orejas, en mi mente, que estábamos gritando, el lobo está fuera, el lobo está fuera. Y el lobo estaba dentro. Bien arriba estaba el lobo. Porque una iglesia no se puede contaminar desde fuera. Una iglesia se contamina. Yo no puedo pecar por la decisión de otro. Solo puedo pecar por mi decisión. El otro puede inducirme a todo lo que quiera. Y hoy veremos precisamente en la tentación de Cristo, ¿verdad? Solo puedo pecar por mi propia elección. Y esto es lo que ha pasado con este pueblo. La advertencia fue dada, pero no le hicimos ni caso. Ni caso. Consecuencia, más perdido que nunca. La gente está preguntando, ¿cuál es la verdad? Queremos ser salvos. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Qué pasa con estos textos? Se quedan estupefactos. Yo puedo entender esta realidad. Mi consejo es, traten de estudiar. La verdad está. Libere su mente. Es lo que yo hice hace unos años atrás. Quité de mi mente todo y empecé como desde cero. Tratando de entender lo que el Evangelio me trata de decir. Os lo he dicho esto en muchísimas ocasiones. Empecé a leer como si no supiera nada. Y empecé a tratar, le pedí a Dios que me ayude a entender lo que Él trata de decir. Y así es como empecé a entender. No rechacé nada. Recuerden, los 144,000, los sellados, no rechazaron la luz, cada uno en su época, de ningún momento. No rechazaron la luz, sino que se pusieron a comprobar, lo escrito está, y si era verdad, asumieron la verdad. Pero si no fuera verdad, la quitaron de por medio. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender por nosotros mismos estos errores. Ayer alguien me preguntaba en uno de los canales, ¿verdad? Dice, ¿de quiénes son los errores en realidad? ¿Son de nuestros padres o son nuestros? Y yo le dije, pues son errores que han cometido generación tras generación, que nosotros, por excesiva confianza en la sabiduría humana, en el liderazgo, hemos dado por hecho que lo que está diciendo es la verdad. Y por eso no comprobamos.
Luego se ha fomentado otra política. A ver quién es el listo que se atrevía a comentar lo que el liderazgo decía. Porque había expulsiones, marginalizaciones y un montón de otras cosas. Unas con más razón y otras con no tanta, ¿verdad? Claro, por esto, bajo el miedo de la expulsión, de marginalización, en fin, de lo que os contaba ayer, ¿verdad? Pues no nos atrevíamos a contestar, aun si algo nos parecía un poco raro, no nos atrevíamos a contestar el relato oficial. Pero el error fundamental, como lo dije antes, uno puede insinuarme a pecar, pero solo puedo pecar por mi propia elección, asumiendo que esta insinuación es verdad. Por lo tanto, tengo que elegir yo para que sea mi pecado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde está nuestro problema de fondo? Al confiar demasiado en el liderazgo, en el relato oficial, en la sabiduría humana, y dejar de estudiar por nosotros mismos para tratar de entender la verdad. Por eso yo hoy soy considerado como si fuera una bala perdida, ¿verdad? Este tío es más raro que pa' qué. La peculiaridad viene de lo que os contaba ayer. Estudiar, estudiar y volver a estudiar. Y tratar de entender lo que está escrito, no lo que me cuentan. No, lo que está escrito. Yo escucho a mucha gente, siempre os lo he dicho. Gente que habla con mayor conocimiento y otros que están llenando espacio, pareciendo que dicen algo pero no dicen nada. Pierde su... Esta misma mañana estuve viendo un sermón, parecía que hablaba de 1888, me perdí casi una hora y digo, oye tío, por favor, no me entretengas, este no es un show, esto es muy importante, ¿verdad? Y a veces pues ocurre esto. Vamos para escuchar el show del fin de semana y ya está. Y creemos que esto es ya todo lo que necesitamos. ¿Por qué estamos donde estamos? Por esto mismo. Por la indolencia, decía en uno de los textos, en algunas reflexiones bastante más para atrás. ¿Por qué se perderán? Por la indolencia. Por confiar en el hombre. Esta es la clave, ¿verdad? Y la Biblia también nos habla de este texto de Apocalipsis 18:4. Siempre lo colocamos... No, que esto está en otra parte, esto no va con nosotros. Oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, confirmando lo que acabamos de leer antes. ¿De ella de dónde? De todas esas teologías contaminadas, para que no seáis partícipes de sus pecados. El principal pecado que les une a todas doctrina de la Trinidad. El principal pecado. Luego ya hay toda una serie que el enemigo ya sabe, cuando contamina, contamina bien, para asegurarse de que aquí no se salva ninguno. Y dice, no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, ¿en qué tiempo está ubicado este texto? ¿A quién se dirige? Va con el texto anterior que leímos. Exactamente al final del tiempo. Y al final del tiempo Dios está sacando de todas estas iglesias su remanente final. Un pueblo fiel, santificado en la verdad. Espero que esta explicación os pueda servir por el texto. El texto podéis ir en origen. Me he olvidado, no lo puse en la descripción, pero tenéis la referencia. Creo que era primeros escritos 126, algo así. Y podéis comprobar todo aquel contexto y os vais a dar cuenta que de eso está tratando, ¿verdad? En lugar de estar separados, tratando de fundamentar aún más nuestras creencias, nos mezclamos con los demás. Esto nos dice la visión de los dos tronos, uno detrás de otro se fueron detrás en el trono del lugar santo, se contaminaron con la justificación por la fe de Lutero. Consecuencia, ¿dónde estamos? Y nos preguntamos, ¿qué nos pasa? ¿De verdad el Dios al que seguimos es el verdadero Dios? La pregunta clave es, cuando un pueblo está en confusión, ¿le acompaña a Dios? ¿Qué nos cuenta el Evangelio? ¿El pueblo de Dios está confundido? ¿O el pueblo de Dios tiene la luz?
El Evangelio nos dice que cada vez que el pueblo de Dios fue conducido de verdad por Dios, no estaba en confusión. Sabía muy bien a dónde tenía que ir y lo que tiene que hacer. Este pueblo está en una confusión que no sabe ni por dónde. ¿Quién le lidera? Buena pregunta, y a todos nos toca contestar a esta pregunta, porque depende nuestra salvación de ello, ¿verdad? Bien, y ahora entremos en nuestra reflexión de hoy. La tercera tentación de Cristo. Y dice así: nuestro Salvador mostró perfecta confianza. ¿Qué le pide al remanente final? ¿De qué estábamos hablando nosotros cuando tratábamos de la justicia de Cristo? Una perfecta confianza, una perfecta sumisión. Esto es Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que el modelo nos trata de decir. Nuestro Salvador mostró perfecta confianza en que su Padre Celestial no permitiría que fuera tentado por encima de la fuerza que le daría para soportar, y que lo haría salir vencedor si soportaba pacientemente la prueba a la que era sometido. Ahora pregunto yo, ¿cómo venció Cristo? ¿Habéis estado atentos? Fijaos lo que dice. Nuestro Salvador mostró perfecta confianza en que su Padre Celestial no permitiría que fuera tentado por encima de la fuerza que le daría para soportar, y que lo haría salir vencedor. ¿Quién lo haría salir vencedor a Cristo? El Padre. ¿Cuál es el mensaje del día de la expiación? Cristo nuestra justicia. ¿Quién nos hace vencedores? Cristo. ¿Quién le hizo vencedor a Cristo? El Padre. Está escrito, ¿verdad? Que lo haría salir vencedor si soportaba pacientemente la prueba a la que era sometido. Por su propia voluntad, Cristo no se había colocado en peligro. Y esto es clave, es justo lo que veníamos leyendo del texto anterior. Cristo no se había colocado en peligro. ¿Qué nos decía cuando nos íbamos donde no teníamos que ir? Los ángeles no nos acompañaban y estábamos sometidos a un grave peligro. Pues Cristo esto no lo hizo. ¿Comprendéis el principio? Cuando salimos de lo escrito está, de lo así ha dicho Jehová, pues Cristo no nos acompaña, porque el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios, que son santos, apartados del pecado, no me puede acompañar en pecado por libre elección. De ninguna manera. Por eso me dice que yo me tengo que preservar santo, apartado del pecado en todo momento, ¿verdad? Dios había permitido que Satanás tuviera poder sobre su Hijo por el momento. Jesús sabía que si preservaba su integridad en esa situación extrema, sería enviado un ángel de Dios para aliviarlo si no había otro camino. Había tomado la naturaleza humana y era el representante de la raza de Adán. Por lo tanto, en condición como ser humano del segundo Adán, vino a hacer la obra que hizo. Y esto es sumamente importante entenderlo. Sumamente importante entenderlo. No podemos permanecer en confusión. Y vamos a hablar al final de vamos a hablar de cosas y vamos a ver cómo el Evangelio nos revela, pero porque no hemos profundizado, no entendimos la obra de Cristo. ¿Verdad? Hablaremos sobre este asunto. Dice, Satanás vio que no había prevalecido en nada sobre Cristo en su segunda gran tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Esto es clave aquí. A mí me ha sido entregada. ¿De quién? De Adán. Retened esto en la mente porque es sumamente importante, es clave para entender algo casi al final. Y vais a ver una realidad que no entendimos, ¿verdad? No entendimos. Y como no entendimos luz que Dios nos envía, pues nos metemos en callejones y luego no sabemos por dónde salir, ¿verdad? No sabemos fundamentar nuestra fe, esta fe peculiar que nos fue entregada por el mismo Dios, ¿verdad? Y nos metimos ¿dónde? Doctrina de la Trinidad, donde no hay manera de entender nada. Estamos perdidos, pero perdidos, ¿verdad? Por eso pregunto yo, ¿quién es el Espíritu Santo?
Esta pregunta tiene un fundamento y una profundidad tremenda. Porque si no sabemos quién es el Espíritu Santo, el que en el día de la expiación tiene una relevancia tremenda, pues ¿cómo podemos participar del día de la expiación? Cuando estamos en plena apostasía, en plena confusión, y el Espíritu de Dios que nos acaba de revelar el principio antes no nos acompaña, porque nosotros creemos una aberración, ¿verdad? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada por Adán, ¿verdad? Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Menuda trampa, ¿verdad? Dicen, las primeras dos grandes tentaciones, Satanás no había revelado sus verdaderos propósitos ni su carácter. No había revelado, o sea, no se reveló quién es. Se presentaba engañosamente como un ángel de luz, pero aquí no le quedaba otra, ¿verdad? Y dice, pretendía ser un excelso mensajero de las cortes celestiales, pero ahora se despoja de su disfraz. No le queda otra, ¿verdad? Está empezando a entrar en desesperación, ¿verdad? En una visión panorámica presentó delante de Cristo todos los reinos del mundo, su aspecto más atrayente, al paso que pretendía ser el príncipe del mundo. La tentación más seductora. Esta última tentación fue la más seductora de las tres. Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Atentos a lo que está diciendo, porque si no estamos atentos a cómo formula, podemos estar confundidos, muy confundidos. Por lo tanto, dice, Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Y pensó que podía aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo para que claudicara en su integridad. Satanás actuó con todo su poder para dominar en esta última tentación, pues este último esfuerzo había de decidir su destino en cuanto a quién sería vencedor. Clave. Aquí, en esta última tentación, ¿se termina todo el conflicto? Estad atentos a lo que está diciendo, mis queridos hermanos. Fijaos, dice, pues este último esfuerzo había de decidir su destino del enemigo en cuanto a quién sería vencedor. Y no estamos ni siquiera cerca de la cruz. Ni siquiera estamos cerca. ¿Dónde venció Cristo al enemigo? Pensemos profundamente, queridos, porque esto tiene una relevancia tremenda, tremenda. Pretendía dominar el mundo y era el príncipe de la potestad del aire. Paso porque vamos a hablar más al final, ¿verdad? Vamos a tratar, por eso destaco tanto esto, porque es necesario entender una verdad que se nos ha escapado, nos ha engañado, ¿verdad? Pretendía dominar el mundo y era el príncipe de la potestad del aire. Llevó a Cristo a la cumbre de una muy alta montaña y allí, en visión panorámica, presentó delante de él todos los reinos del mundo que habían estado por tanto tiempo bajo su dominio y se los ofreció a Cristo en un gran regalo. Le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. Sin sufrimiento ni peligro de su parte. Pregunto, ¿esto puede tener algo conmigo hoy? ¿Me podía engañar a mí hoy también? Para poder tener este estatus que tengo, ¿tratará de engañarme a mí también? Todo esto te lo daré si me adoras. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo obtenemos lo que obtenemos? Es una buena pregunta porque si traspasamos el principio que nos dijo antes, nos metemos donde no tenemos, obramos con las herramientas que no debemos de obrar, los ángeles Dios no nos acompaña, terrenal, obtenemos por un rato, por un tiempo, lo que el enemigo trata de engañarnos, pero ¿qué perdemos en cambio? Vamos a ver, porque esto es lo que le está prometiendo a Cristo. Vamos a ver qué consecuencia tiene cada elección de este tipo. ¿De qué modo obtengo lo que obtengo? ¿Es justo
¿O estoy obrando con herramientas que me está colocando el enemigo a mi disposición y dice, no pasa nada, tranquilo? Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Que no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Serás salvo. Maldito mensaje del Edén, ¿verdad? Dios te ama, tranquilo, que no te pasa nada. Vamos a ver si esto es así o no. Le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. Satanás promete rendir su cetro y dominio y Cristo será el legítimo gobernante, atentos, a cambio de un solo homenaje. Un solo homenaje y Cristo está perdido y el enemigo vencedor. ¿Qué os parece? Aquí necesitamos entender esta realidad, mis queridos hermanos, porque si no la colocamos en el contexto correcto no entendemos. ¿Por qué todo se decide aquí? En el desierto. En realidad, todo se decidió en el desierto. Todo lo que viene a continuación, luego hablaremos, es otra cosa. Y nosotros no lo entendimos porque el enemigo nos engañó, ¿verdad? ¿Qué dijo el enemigo en el cielo? Que el hombre no puede obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que viene Cristo a hacer aquí? A someterse al Padre, a la voluntad del Padre por completo. ¿Qué nos decía antes? ¿Cómo venció Cristo? Porque se sometió por completo a la voluntad del Padre. ¿Quién le dio la victoria? El Padre. Estaba escrito, espero que estéis atentos, porque por eso, si no estamos atentos, no entendemos. Y por eso nos vamos por callejones sin salida, ¿verdad? Entonces, lo que hace Cristo aquí es obedece, el hombre, Cristo Jesús, obedece perfectamente la ley. Y está refutando, anulando la declaración del enemigo de que el hombre no puede obedecer. Pues vino un hombre, el segundo Adán, el hombre, Cristo Jesús, obedece. Por eso vence en el desierto de la tentación, ya vence al enemigo. Luego veremos qué ha pasado después. Pero de momento el enemigo ha quedado vencido. Completamente vencido. Punto. Fijaos. Satanás promete rendir cetro y dominio y Cristo será el legítimo gobernante a cambio de un solo homenaje. Todo lo que requiere a cambio de entregarle los reinos del mundo que ese día presentó delante de Cristo es que Cristo le rinda homenaje como a un superior. Y con esto está vencido. Apliquémoslo a nosotros. Y luego preguntémonos de por qué no estamos conectados con el Espíritu. ¿De qué modo obramos? ¿Es importante esta tentación de Cristo para mí? ¿O no? Porque estamos en el día de la expiación. El pecado tiene que ser erradicado. ¿De qué modo? ¿Pecando hasta que Cristo viene? ¿De este modo? No sé quién nos predicó este evangelio, pero desde luego equivocado está un buen rato, ¿verdad? Los ojos de Jesús se posaron por un momento sobre la gloria presentada delante de él, pero se apartó y rehusó contemplar el fascinador espectáculo. No estaba dispuesto a poner en peligro su firme integridad entreteniéndose con el tentador. Es decir, prestarle la más mínima atención. Cuando Satanás le requirió un homenaje, atentos, dice, fue despertada la indignación divina de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Quién es la indignación divina de Cristo? ¿Quién le dio la victoria a Cristo? El Padre. ¿Quién habitaba en Cristo? El Padre, ¿verdad? Despertó la indignación divina de Cristo al Padre. Fijaos lo que dice. Y no pudo tolerar más la blasfema pretensión de Satanás, ni aún permitir que permaneciera en su presencia. Aquí Cristo usó de su autoridad divina. ¿Quién era su autoridad divina? El Padre en él. Patriarcas y profetas nos dijo, el Padre se iba a manifestar en Cristo. Y en esta ocasión es el Padre el que echa a Satanás de su presencia. Fijaos, aquí Cristo usó de su autoridad divina y le ordenó
a Satanás que desistiera. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En su orgullo y arrogancia, Satanás había declarado que era el legítimo y permanente gobernante del mundo. ¿Legítimo? ¿Bajo el engaño? ¿Robando? ¿Bajo el engaño? ¿Bajo mentira? ¿Legítimo? ¡Qué atrevimiento!, ¿verdad? Por eso el Padre actúa a través de Cristo, ¿verdad? Se manifiesta. Y el poseedor de todas sus riquezas y gloria, pretendiendo el homenaje de todos los que vivían en él, en esta tierra, como si hubiera creado el mundo y todas las cosas que hay en él. ¿Quién ha creado todo? El Padre a través de Cristo. Por lo tanto, ¿quién se manifiesta aquí? El mismo Padre. ¿Vale? Dijo a Cristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y a quién quiero la doy? Otra vez más resalto: porque a mí me ha sido entregada. Es clave. Me ha sido entregada por Adán bajo engaño. ¿Vale? Porque luego necesitamos entender una realidad muy profunda. Se esforzó por hacer un pacto especial con Cristo, entregándole inmediatamente todo lo que pretendía como suyo si él lo adoraba. ¿Qué espera de nosotros? Adoración. ¿Cómo? Presentándose como un ángel de luz. Hemos hablado sobre esto. ¿Y entonces podemos tener el Espíritu de Dios? Son claves, queridos, son claves, pero son tan importantes para nuestra santificación que si no entendemos, por esto nos hemos ido a donde estamos, en confusión, ¿verdad? Dice: este insulto al Creador movió la indignación del Hijo de Dios e hizo que reprochara y despidiera a Satanás. Satanás había engañado a sí mismo en su primera tentación pensando que había ocultado tan bien su verdadero carácter y propósitos que Cristo no lo reconoció como al jefe rebelde caído a quien había vencido y expulsado del cielo. Las palabras con que Cristo lo rechazó, vete, Satanás, ponían de manifiesto que había sido conocido desde el principio y que todas sus engañosas artes no habían tenido éxito en el Hijo de Dios. Lo reconoció desde el principio, sabía quién era, ¿verdad? Satanás sabía, atentos, porque esto también es clave, y si no lo entiendes bien en el contexto correcto, tienes un problema. Aquí el texto da un paso atrás en la historia. Y ahí sí es como debemos de entenderlo bien. Dice: Satanás sabía que si Jesús moría por redimir al hombre, y esto es clave, ¿cuándo ha muerto Jesús para redimir al hombre? Esto es tremendamente clave. Su poder debía terminar después de un tiempo y que sería destruido. Por lo tanto, y él sabía bien esto, sabía cuándo Jesús ha muerto. Por eso no se está engañando, no se está apuntando en otra dirección. Pero él sí sabía cuándo Jesús murió. Porque sabía quién es este Jesús. Es un ser humano. Por lo tanto, ¿sabía el enemigo quién es? ¿Sabía el enemigo cuándo murió Jesús? ¿Cuándo pagó el precio por el pecado? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso es tan desesperado en hacerlo. Le queda solo una carta: hacerlo pecar. Esta es su última carta: hacerlo pecar. No le quedaba otra, ¿verdad? Por lo tanto, si era posible, fue su plan estudiado, evitar que se completara la gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios. Que se completara la gran obra que había sido comentada por el Hijo de Dios. Y recuerden que aquí dice que aquí fue vencido. El enemigo en el desierto fue vencido. ¿Y qué estaba intentando él? Que estaba inventando que se completara la gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios. ¿Se completara? ¿No quedaba nada más? Esto no entendimos nosotros, queridos. Y por eso nos ha apuntado en otra parte señalando otra cosa. Y por eso no tenemos respuestas. Hace miles de años que hay debate teológico con respecto a este asunto. Por supuesto que en este ministerio lo entendimos, pero como toca, necesitamos explicarlo, ¿verdad? Además es el deber, ¿verdad? Porque todos han de conocer la verdad, santificarse en toda la verdad, ¿verdad? Si fracasaba el plan de la redención del hombre,
retendría el reino que entonces pretendía. Por eso decía, y los ha dicho 2 veces hasta aquí al menos, que en este momento era o Cristo o el vencedor. Aquí se decidió todo. Aquí. Pero nosotros no lo entendimos, ¿verdad? Si fracasaba el plan de la redención del hombre, retendría el reino que entonces pretendía, y si tenía éxito, se lisonjeaba con la idea de que reinaría en oposición al Dios del cielo. Satanás se regocijó cuando Jesús dejó el cielo, abandonando allí su poder y gloria, abandonando su poder y gloria. Por lo tanto, ¿cuándo murió? ¿Se pagó el precio por el pecado? Lo está diciendo, lo que pasa que el lenguaje del cielo, hay que estar atentos. Satanás se regocijó cuando Jesús dejó el cielo abandonando allí su poder y gloria, porque pensó que lo va a vencer, lo va a hacer pecar como un ser humano, ¿verdad? Pensó que el Hijo de Dios quedaba colocado en su poder, en su reino, en su poder, por debajo de su poder, ¿verdad? Había tenido un éxito tan fácil la tentación de la santa pareja en el Edén, que él esperó que podría vencer aún al Hijo de Dios con su astucia y poder satánicos, y que así salvaría su vida y su reino. Salvaría su vida y su reino. Dios no tenía más manera, que tenía que dejarlo vivir aquí, ¿verdad? Si podía inducir a Cristo a apartarse de la voluntad de su Padre, como lo había hecho al tentar a Adán y Eva, entonces había logrado su propósito. ¿Y qué intentó en el desierto? Esto mismo. ¿No en la cruz? Astuto el enemigo, nos engañó y nos tragamos su mentira, ¿verdad? Pero digo yo, como le contesté a la persona de ayer, ¿quién tiene la culpa última? Yo, porque no me puse a estudiar por mí mismo. Comí demasiado tiempo de la mano de otros. Que ellos a su vez han comido de otros, eso ya no importa, porque así me voy hasta el final de la historia, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad de santificarse en la verdad? Yo. A mí se me va a pedir responsabilidad de cómo he leído, cómo he entendido. A mí no me va a preguntar quién te ha contado. No. A mí me va a preguntar, ¿tuviste acceso a lo escrito está? ¿Tuviste acceso al poder? Porque yo te lo di. ¿Qué te ha faltado? No quisiste. Querías un camino fácil. ¿Y quién te dirigió en este camino fácil? ¿Qué camino te dije yo que es el correcto? El de esfuerzo, de espinas, de sufrimiento, de ir por la cruz, ¿verdad? Pero no quisiste. No hay excusa, lo leímos en un texto anterior. Vamos a quedar sin excusa. ¿Por qué fuimos engañados? Por indolencia. Por indolencia, no por otra razón, ¿verdad? Había de llegar el tiempo cuando Jesús redimiera la posesión de Satanás dando su propia vida, y después de un tiempo se someterían a él todos los que están en el cielo y en la tierra. Otra vez os cuento, esto es un paso atrás. Está contando lo que Satanás sabía que va a pasar. Por eso se regocijó cuando Cristo vino como un ser humano, abandonando su poder y gloria. Abandonando. Esto no es un juego. ¿Abandonando para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Él será restaurado, pero con otra naturaleza, la del hombre, ¿verdad? Y esto lo sabía el enemigo muy, pero que muy, muy bien. Jesús fue firme. Eligió su vida de sufrimientos. Eligió su vida de sufrimientos. Recuerden, es modelo para mí. Eligió su vida de sufrimientos, su muerte ignominiosa, y en la forma establecida por su Padre, el llegar a ser un legítimo gobernante de los reinos de la tierra y el recibirlos en sus manos como posesión eterna. Satanás también sería entregado en las manos de Cristo para ser destruido por la muerte, a fin de que nunca más pueda molestar a Jesús ni a los santos en gloria. Aquí nos habla de casi toda la historia. Desde la venida de Cristo, trayecto final.
después del día de la expiación, ¿verdad? La tentación resistida decididamente. Jesús dijo a este astuto enemigo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás había pedido que Cristo le diera evidencia de que era el Hijo de Dios y tenía ahora la prueba que había pedido. Era el Hijo de Dios. Fue obligado a obedecer ante la orden divina de Cristo. Fue rechazado y silenciado. No tenía poder que le permitiera resistir el rechazo perentorio. Sin que mediara otra palabra, fue obligado a desistir instantáneamente y a dejar al Redentor del mundo. Interesante lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Y tiene bastante profundidad. Dice: el odioso Satanás se retiró. La lucha había terminado. ¿En serio? ¿No en la cruz? ¿Había terminado aquí? ¿Por qué dice esto, queridos? ¿Qué necesitaba Cristo de demostrar? Primero, pagar el precio por el pecado. ¿Dónde se hizo esto? Satanás lo sabe. ¿Quién no lo sabe? Nosotros. En la encarnación, uno igual a Dios se ha convertido en uno igual al hombre. Allí pagó el precio por el pecado. ¿Qué más tenía que demostrar Jesús? Que el hombre puede obedecer la ley. En el desierto de la tentación, ¿lo demostró? Sumisión total y completa a la ley, al Padre. ¿Cómo venció? Con el poder del Padre. Porque se sometió en todo momento a la voluntad del Padre. Por ahí empezamos. Por eso os digo, estad atentos, porque si no, no entendemos, ¿verdad? ¿Qué más quedaba pendiente? Solo quedaba una cosa pendiente, y no estaba en terreno de Cristo. Estaba en nuestro terreno. Por eso os he apuntado en varias ocasiones ciertas palabras. Seguimos comentando porque aún nos queda un poquito de texto, ¿verdad? El odioso Satanás se retiró. La lucha había terminado. Con inmenso sufrimiento, la victoria de Cristo en el desierto fue tan completa . ¿Hemos escuchado bien? La victoria de Cristo en el desierto fue tan completa como lo fue el fracaso de Adán. Vuelvo a preguntar, ¿la cruz era necesaria? Espero que entendáis el engaño magistral del enemigo, queridos. El engaño magistral del enemigo. Y por un tiempo quedó liberado de la presencia de su poderoso adversario y de sus legiones de ángeles. Después de que Satanás hubo terminado sus tentaciones, se apartó de Jesús durante un breve tiempo. El enemigo había sido vencido. Espero que quede claro. Pero el conflicto había sido largo y excesivamente angustioso. ¿Qué ha sido todo esto, toda esta experiencia de Cristo? El tiempo de angustia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? El tiempo de angustia del remanente final. Tendrá que demostrar precisamente todo esto. Así glorificará a Dios. Recuerden, así glorificará a Dios. Ahora vuelvo a recordar, ¿cómo venció Cristo? Porque el Padre lo hizo vencedor. ¿Comprendimos? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se sometió por completo a la voluntad del Padre. No se salió del marco ni una, ¿verdad? Y después de que terminó, Cristo estaba exhausto y desfalleciente. Cayó en tierra como si estuviera muriendo. Dice, ángeles celestiales, recuerde que estamos hablando de tiempo de angustia, tipo antitipo. Fijaos lo que pasará después de la boda del Cordero. Cuando se termina, tiempo de angustia es muy largo, es hasta la venida de Cristo, ¿verdad?
Pero el tiempo de angustia de este pueblo se termina con la boda del Cordero, ¿verdad? Allí son sellados. A partir de aquel momento son atendidos por los ángeles. ¿Comprendéis? Cuando Cristo terminó con las tentaciones, obtuvo la victoria completa, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuándo obtenemos la victoria completa? En la boda del Cordero. Ahí somos restaurados. ¿Qué ocurre a partir de aquel momento? Ángeles celestiales que se habían inclinado ante él en las cortes reales y que habían estado observando a su amado comandante con intenso, aunque doloroso interés, y que con admiración habían sido testigos de la terrible lucha que había sostenido con Satanás, vinieron entonces y ministraron a Jesús, le prepararon alimento y lo fortalecieron. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía que pasará con nosotros también? Que los ángeles nos atenderán, ¿verdad? Mientras hay tiempo de angustia en la tierra, pero este tiempo de angustia ya ¿para quiénes? Para los desobedientes, porque los hijos de Dios ya son sellados. A partir de este momento son atendidos. El tiempo de prueba de Jacob se acaba con la boda del Cordero en realidad. Todo el tiempo que queda de angustia hasta el final no es tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob era Jacob que pedía, bendíceme. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Somos bendecidos, reunidos, o sea, unidos con la naturaleza divina, con el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se termina el tiempo de angustia de Jacob. Sigue tiempo de angustia para el mundo, pero a partir de este momento los ángeles nos atenderán. Tipo, Cristo, antitipo, el remanente final. Espero que podáis entender, ¿verdad? Lo hemos explicado este asunto en muchas reflexiones para atrás, ¿verdad? Le prepararon alimento y lo fortalecieron, pues estaba como muerto. Los ángeles estaban llenos de admiración y temor reverente. Atentos a los ángeles, porque esto también nos dice cosas. Además que el texto nos dirá cosas claramente, o sea, sin lugar a dudas. Los ángeles estaban llenos de admiración y temor reverente, pues sabían que el Redentor del mundo estaba pasando por sufrimientos inexpresables para lograr la redención del hombre. ¿Dónde se logró la redención del hombre? ¿En el desierto? Yo a veces me pregunto, digo, Señor mío, ¿qué leímos nosotros hasta ahora? ¿Cómo que no entendimos estas realidades? Si está aquí hace tanto tiempo, ¿cómo que no entendimos estas realidades? ¿Sabéis por qué? Porque fue contestada a la sierva desde su propia vida. Recuerden que casi antes de fallecer, fue casi 10 años apartada de la obra en Australia, porque no la aguantaban más. Hicieron lo que quisieron. Después de volver, ella participó muy poco en las obras oficiales de la iglesia. Se dedicó casi por completo a escribir. ¿Por qué? Porque el engaño ya se estaba produciendo. Y esta última generación necesitaba conocer la verdad, entender la verdad, porque sabía, tal como los textos por donde empezamos y otros que tratamos hasta ahora, la apostasía llegará hasta el punto de alcanzar casi la totalidad. Por eso Dios se ve obligado a levantar un remanente final y terminar la obra con aquellos. El que era igual a Dios en las cortes reales estaba delante de ellos demacrado por casi 6 semanas de ayuno. Solitario y aislado, había sido perseguido por el jefe rebelde que había sido expulsado del cielo. Había soportado una prueba más difícil y más severa que la que jamás habría de soportar hombre alguno. Y por eso os decía yo, porque he escuchado personas que decían, no, es que yo he hecho el ayuno que ha hecho Cristo de 6 semanas. Digo, piénsatelo bien. Nadie puede. La lucha con el poder de las tinieblas había sido larga e intensamente agobiadora para la naturaleza humana de Cristo en su debilidad y condición doliente. Atentos aquí. Los ángeles trajeron mensaje de amor y consuelo del Padre
para su Hijo y también la seguridad de que todo el cielo triunfaba. ¿Por qué? ¿Por qué? En la victoria plena y completa que había ganado en favor del hombre. ¿En el desierto? Vuelvo a preguntar, ¿qué leímos nosotros hasta ahora? ¿Qué evangelio entendimos? La victoria plena y completa que había ganado en favor del hombre. Ahora solo queda una pregunta, una incógnita por contestar. Y que os he tratado de apuntarla una y otra vez. ¿Cómo consiguió el enemigo la potestad sobre esta tierra? Le fue entregada por Adán bajo engaño, ¿verdad? Y tenía que ser quitada del enemigo con la verdad, con una elección en verdad. Y ahora veremos qué es lo que no entendimos nosotros, porque siempre digo, nosotros no entendimos la obra de Cristo. Por eso estamos en tal engaño, porque en el desierto Cristo obró la redención completa para el hombre. No quedaba nada por parte de Cristo, solo quedaba algo por parte del hombre. Lo que siempre Dios ha esperado del hombre, desde el Edén, antes de pecar, y lo que esperará en el Edén después de ser restaurados. Y en todo el trayecto de la historia de la humanidad, siempre ha esperado lo mismo. Lo mismo. Y ahora hablaremos de esto. El costo de la redención de la raza humana nunca podrá ser comprendido plenamente hasta que los redimidos estén con el Redentor cerca del trono de Dios. Y a medida que vayan capacitándose para apreciar el valor de la vida inmortal y de la recompensa eterna, que es la gloria de Dios en nosotros, la ley en nosotros, esta es la recompensa eterna, ¿verdad? Engrosarán el canto de victoria y triunfo inmortal, diciendo a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice Juan: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos. Dice, aunque Satanás había fracasado en sus esfuerzos más vigorosos y tentaciones más poderosas, sin embargo, no había renunciado a toda esperanza de que pudiera tener más éxito en sus esfuerzos en un tiempo futuro. Y os pido aquí, por favor, fijaos en quién se centra ahora. ¿Dónde está la pelota? ¿En qué terreno está la pelota? Fijaos dónde se centra. En Cristo ya no puede. Fue vencido, total y completo. La redención fue obrada en cuanto respeta a Cristo. Pero había un fleco y no depende de Cristo. Depende de nosotros. Fijaos dónde se centra el enemigo ahora. Se anticipó al periodo del ministerio de Cristo. Parémonos un segundo. ¿Qué nos cuenta el santuario? ¿Cuál es el propósito del ministerio de Cristo? El punto final del santuario es el día de la expiación, el día de la liberación, el día de la restauración. Este es el ministerio de Cristo, el día de la expiación, ¿verdad? Todo lo demás dependía de Él. Lo había hecho, pero en el día de la expiación la obra ha de ser conjunta. Es una obra conjunta. Y esto necesitamos entender, esto no entendimos. Y fijaos dónde se centra el enemigo. Él sí conoce bien el Evangelio. ¿Quién no lo conoce? Nosotros. Mientras creemos que sí. Y mientras estamos bajo engaño, ¿verdad? Se anticipó al periodo del ministerio de Cristo cuando pudiera tener oportunidades de probar su poder y artificios contra Él. Pero fijaos, contra Él, pero ¿en quién se centra? Atentos. Satanás trazó sus planes para cegar el entendimiento de los judíos.
¿Por qué el entendimiento de los judíos? ¿Qué deberían de entender los judíos ahora? Una vez que el pecado estaba pagado, Cristo demostró que la ley puede ser obedecida por un hombre, es decir, donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán ganó la victoria total y completa, la redención del hombre. Pero ahora le toca al hombre hacer algo. Y esto es lo que está haciendo Satanás. Satanás trazó sus planes para cegar el entendimiento de los judíos, el pueblo escogido por Dios, para que no discernieran en Cristo al liberador del mundo, al salvador del mundo, al redentor del mundo, para que no sepan quién es. ¿Por qué? ¿Qué necesitaban entender? ¿Por qué era necesario entender quién es Cristo? Ya que todo, la redención del hombre ya había sido obrada. Nos lo dijo, ¿verdad? ¿De qué dependía ahora? Que el hombre le escoja a él. Que el hombre le elija a él. Para poder confiar plenamente en él, tal como él lo ha hecho con el Padre. Para que pueda ser el hombre vencedor a través de Cristo. Y ahora Satanás se centra en el hombre, para que el hombre de ningún modo entienda esto, y que pase lo mismo que pasó en Sinaí. Dios le mandó las tablas de la ley y la solución en el rostro de Moisés. Y que el pueblo no logra entender. Esto mismo está ocurriendo aquí. Que el pueblo no se dé cuenta, oye, este hombre es especial. Este hombre está haciendo lo que nadie. Y aunque algunos se dieron cuenta, la opinión de la mayoría les aplastó. Ayer hablamos este principio, cómo se vota en este mundo, cuál es el principio del enemigo. La mayoría aplasta a una minoría. ¿Dónde ha estado siempre la verdad? En la mayoría. Siempre ha habido un remanente, nunca mayoría. Si hubiese sido mayoría, la historia se hubiese terminado hace mucho. Pero siempre la minoría ha sido aplastada. ¿Dónde estaba Cristo? Con la minoría. Apenas un pequeño remanente han entendido en cada etapa de la historia la verdad. ¿Cómo termina la historia de este mundo? Con una minoría. Fijaos dónde se centra el enemigo y qué es lo que quiere hacer. Satanás trazó sus planes para cegar el entendimiento de los judíos, el pueblo escogido de Dios, para que no discernieran Cristo al Redentor del mundo. Pensó que podría llenar sus corazones de envidia, celos y odio. ¿Y esto qué significa? Pecado, separación de Dios. ¿Qué tratamos nosotros de entender desde hace tanto tiempo? Precisamente esos principios y mecanismos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Trata de romper el hilo conductor con el espíritu, de tal manera que rotos del espíritu, aunque se nos pone la verdad por delante, que eso es lo que reclamo yo una y otra vez, con un propósito, para que nos demos cuenta que lo que nos dice el Espíritu de Profecía, que no tenemos el Espíritu desde 1844 a nivel institucional, pues que nos demos cuenta que esto es una realidad, una confirmación. Es verdad, por eso nos está pasando lo que nos está pasando, ¿verdad? Pensó que podía llenar sus corazones de envidia, celos y odio, es decir, romper cualquier conexión con Dios para que no puedan recibir ningún rayo de luz contra el Hijo de Dios, de modo que no lo recibieran, sino que le amargaran su vida en la tierra en todo lo posible. ¿Qué hará con el remanente final? Por eso os contaba lo que os contaba ayer. Esta es la obra del enemigo, queridos. Y por eso os contaba yo, si no estamos en este camino, háganse preguntas. ¿Están en el camino correcto? ¿Seguro? Porque si el enemigo no les molesta, es porque le conviene cómo vivimos y de qué manera, ¿verdad? Esta es la clave. Para que podamos entender el ministerio de Cristo a partir del desierto, todo lo que hace Cristo es el ministerio de liberación. Empieza
a predicar las buenas nuevas, la sanación, resucita, es decir, limpieza de pecado en medio del pueblo de Dios. El día de la expiación. Pero no lo entendieron. Y ahí cabe la pregunta, lo dije, ¿era necesaria la cruz? No, porque todo con respecto que tenía que cumplir Cristo ya se cumplió. Nos lo dijo el texto, ¿verdad? La redención fue total y completa. ¿Qué faltaba? Quitarle el dominio al enemigo. Ahora pregunto yo, si el hombre hubiese entendido la obra de Cristo, y es precisamente lo que el enemigo trató de hacer aquí, que no lo recibieran, que no se enteren quién es y qué es lo que ha venido a hacer, ¿verdad? Pero si el pueblo hubiese entendido la obra de Cristo y yo hubiese dicho, Señor, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, el libertador que el santuario nos dice, que le reclamaba a Nicodemo, recordad, cómo tú, maestro, no entiendes cómo puedes nacer de nuevo y qué es el día de la expiación. ¿No es la restauración total y completa del hombre? Pues ¿cómo no entiendes? Y si el pueblo hubiese entendido que Cristo está haciendo algo anormal para cualquier otro ser humano, deberían de haber entendido que Él es el Hijo de Dios, que llegó el día de la liberación. Si lo hubiesen escogido a Cristo, la cruz no hubiese sido necesaria, porque nosotros ya teníamos poder para poder salir del dominio del enemigo. Que el enemigo lo ganó con engaño, pero ahora Cristo lo hubiese ganado porque nosotros hubiésemos entendido quién es y qué ha venido a hacer. Y simplemente escogiendo a Cristo, ya estaba. Y por eso decimos, la cruz no hubiese sido necesaria. ¿Pero por qué fue necesaria? ¿Por qué apuntamos y señalamos tanto en la cruz? ¿Sabéis por qué? Porque Pablo se dio cuenta. Somos unos desastres. Matamos al Hijo de Dios, al enviado, al mensajero de la liberación. No merecemos ser salvos, de ningún modo. No merecemos. Por la muerte en la cruz del Hijo de Dios, que nosotros lo matamos, instigados por el enemigo, Cristo volvió a redimirnos, por decirlo de alguna manera, porque envió el Espíritu, no pudo enviar el Espíritu en el momento de su vida, porque no lo entendimos, lo matamos. Él se dejó obediente, porque eso es lo que quería hacer el enemigo también, hacerlo pecar de alguna manera, o rechazar la cruz, ¿verdad? Él se fue obediente hasta la cruz. De este modo pudo enviarnos el otro Consolador. Por eso la cruz tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque para nosotros es el monumento de la vergüenza, es el regalo inmerecido. No lo merecíamos. Cristo ya había cumplido con todo lo que tenía que haber cumplido. Y nosotros no entendimos quién fue y lo matamos. Por eso la cruz es el monumento de la vergüenza para el ser humano. El monumento de la vergüenza. Pero para Cristo fue la victoria total y completa. Nos quitó forzosamente el dominio al enemigo, ¿verdad? Le quitó el enemigo. De este modo nos volvió casi a rescatar por la segunda vez, ¿verdad? Porque pudo enviar el otro Consolador. Y por eso seguimos más historia, porque necesitábamos elegir por nosotros mismos. ¿Qué ocurrió? Que en 1888 volvimos a repetir la historia. Por eso pregunto yo, ¿este último remanente despertará? ¿Entenderá la vergüenza que tenemos sobre nosotros, que en toda la historia de la humanidad no entendimos a Dios, su plan, su obra, y llegamos hasta el punto de matar al enviado de Dios? Por eso las profecías nos dicen con anticipación. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que íbamos a hacer. Pero leyendo lo que estamos leyendo, ¿tenía que ser así? No tenía que ser así. Pero nosotros no entendimos y matamos al enviado de Dios, al mensajero de libertad. Por eso es tan importante la cruz, porque nos recuerda
¿quiénes somos? Criminales del Hijo de Dios. Separados de Dios, solo sabemos hacer esto, lo peor de lo peor de lo peor. Por eso Cristo tiene tanto y tanto y tanto, y no tenemos palabras para decir esto hasta en la eternidad, valor para nosotros. Nos redimió a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra incomprensión. Él hizo todo para que yo y tú seamos redimidos. Aquí vemos un texto, fijaos, porque no leímos bien y no entendemos el Evangelio, queridos. Mateo 4, de 4 en adelante. Dice, y luego el Espíritu, fijaos lo que pasó después del desierto, porque necesitamos entender. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vale, aquí se termina la tentación, todo lo que hemos estudiado aquí, Cristo fue vencedor, ¿vale? Y ahí dice, Jesús principia su ministerio, empieza su ministerio. ¿Qué ministerio? Del día de la expiación. Sanación, liberación, resucitar, toda la obra de Cristo. Esta es la obra del día de la expiación y no la entendimos. Fijaos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, atentos, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Que Adán se ha restaurado, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? Porque ha venido el Redentor, ¿verdad? Y dice, arrepentíos. ¿Qué significa? ¿Arrepentíos de qué? De pecado. ¿Y qué significa pecado? Separación de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Acuérdate de donde has caído. Arrepentíos. Estáis sin la gloria de Dios, ¿verdad? Únanse a Dios. No continúen estar separados de Dios. Eso es lo que trata de decir. Y dice, y creed en Cristo, en su mensajero, en enviado. ¿Cuándo dice esto? Justo después de el desierto, de las tentaciones. Justo después de haber logrado toda la redención para el hombre. ¿Qué empezó? El día de la expiación. Pero no lo entendimos, queridos. Fijaos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Este es el 17, 4:17. Dice, arrepiéntanse. ¿Qué significa esto? Dejen de estar separados de Dios. Arrepiéntase, acordaos de donde habéis caído. Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Quién era el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo, nuestra justicia. El mensaje del día de la expiación. ¿Y cuándo se acercó el reino de los cielos? Entonces, ¿qué hicieron después? Lo rechazaron, lo persiguieron, hasta terminando matándolo, ¿verdad? Entre Barrabás y Cristo han hecho su elección. Al enemigo, a Barrabás. Y crucificamos a Cristo. ¿Entendimos bien el Evangelio? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Lo digo como siempre. Yo sé que muchos dirán tus interpretaciones. Lean bien. Dejen de ser ignorantes. Traten de entender bien, ¿verdad? Mi invitación es, no me escuchen a mí. Yo trato de ayudaros. Este es mi estudio personal. Es mi fe. Pero vosotros tenéis que tener la vuestra. Yo no puedo ni quiero ser conciencia para nadie. ¿Por qué resalto una y otra vez todo esto, queridos? Porque necesitamos entender el día de la expiación para que no se repita esta historia. Porque la historia de nuestra humanidad nos dice una y otra vez no entendimos a Dios. Y necesitamos entender que estamos al final.
es tan importante entender al modelo, a Cristo, qué vino a ser en verdad. Porque si no entendemos la verdad, toda la verdad, ¿cómo podemos ser santificados? ¿Cómo podemos ser unidos al Espíritu para que se forme este carácter imprescindible para poder acudir a la boda del Cordero? Por esto es tan importante. Necesitamos salir del engaño. Esto lo creían los pioneros. Por esto lo leímos de lo escrito está. Hoy es un disparate. La teología de hoy, frente a lo que estamos leyendo, es un disparate. Por eso no entendemos. Alguien nos ha engañado. La obra de este ministerio es tratar de restaurar la verdad, porque esta es la obra del remanente final, restaurar la verdad. Esto fue lo que hizo Cristo, esto fue lo que hizo el remanente final a partir de 1844, a pesar de que fueron engañados en 1888. Esta es la obra del remanente final. Así glorificaremos a Dios, restaurando la verdad, eligiendo en conciencia y esta vez no errar, glorificar a nuestro Dios, y que de este modo se tiene que terminar la historia de este mundo. Un ruego tengo más, mis queridos hermanos. Por favor, entiendan la verdad por vosotros mismos. Asegúrense que lo que estamos diciendo aquí es exclusivamente lo escrito está. Pero si llegáis a la convicción de que lo que entendéis es lo escrito está, por favor proclámenla. Proclámenla. Hay un mundo que perece. Necesita que haya un remanente final. Y necesitamos levantar la voz. Recuerden, por eso permanecemos en medio de la iglesia, porque necesitamos proclamar esto para que nuestros hermanos se enteren de la verdad. Es necesario, es nuestra labor. Y por eso necesitamos ser cuantos más, mejor. Este es mi ruego y esta es mi invitación. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a tomar nuestras decisiones con el Espíritu y que una vez que hemos tomado nuestras decisiones proclamemos esta verdad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.